buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Con Ideas Propias. Hoy sin Pablo Caruso porque está acompañando a su esposa a la espera del nacimiento de su segundo hijo. Esperemos que todo salga bien, como es de esperar, y desde aquí le mandamos un afectuoso saludo. Estamos en plena veda, como sabemos, no vamos a hablar de las elecciones, no vamos a hablar de los candidatos, pero vamos a hablar de política con Carlos Heller, con Juan Carlos Junio, como siempre, semana tras semana. Tenemos una agenda importante de temas que hemos seleccionado y que para nosotros, para nuestro punto de vista, son muy importantes. En los últimos días se conoció un informe del Ministerio de Trabajo según el cual del año pasado a este hubo un aumento de 172.000 puestos de trabajo. Vamos a ver de qué se trata y cómo se explica esta información indudablemente importante. Un tribunal de Bélgica anunció medidas, o mejor dicho, le pidió al juez Griesa y al BONI, al Bank of New York Mellon, que destrabe el pago de los bonos a los tenedores de bonos europeos. Otra noticia importante. Y en esto vamos a transitar el primer bloque. Para el segundo bloque, como es habitual, la segunda parte de nuestro programa, entre otros grandes temas, vamos a hablar de la reelección de Evo Morales Ayma, el presidente elegido democráticamente por el pueblo boliviano, que tiene más duración de sus mandatos. También vamos a hacer referencia a la teleconferencia que la presidenta de la Nación tuvo con el primer ministro Vladimir Putin, algo que habla de perspectivas seguramente muy interesantes. Vamos a tomar en cuenta también una información que viene del Fondo Monetario Internacional que, como siempre, pronostica catástrofes en nuestro país y en la región. Y para finalizar el segundo bloque vamos a ver la foto de la semana. Y vamos ya al primer tema y, por supuesto, esperamos las opiniones de los colegas y uno mismo va a aportar alguna que otra información. 172.000 puestos de trabajo del 2014 al presente. Hubo un shock de confianza. ¿Es el impacto del modelo? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica sin que parezca que uno está haciendo propaganda de un modelo, de un proyecto, de un gobierno? Porque en realidad se trata de un hecho llamativo. Mientras el pronóstico global para la región es de crisis, es de recesión, de achicamiento del producto, de caída de las exportaciones, etcétera, etcétera, la Argentina puede mostrar este dato llamativo, digamos, de que en el último año se han creado 172.000 empleos privados. Privados, exactamente. Porque hemos escuchado reiteradamente que lo único que se generan son empleos del sector público. Acá estamos hablando de empleos privados fuertemente motivados por la construcción, que es una de las que más aporta, pero también por varios otros sectores, y pese a las dificultades que aún existen con el sector automotriz en función de principalmente la crisis brasilera. Así que en última instancia tiene una sola respuesta. Las políticas contracíclicas de fortalecimiento del mercado interno, de incentivación permanente de la demanda vía el aumento del poder adquisitivo, la inclusión, etcétera, generan empleo. Es así de sencillo. Sí, los datos duros hablan de la construcción y del comercio, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, efectivamente, la construcción, como todos sabemos, es muy multiplicador en el tema de la generación del trabajo, impacta sobre distintos gremios, ha tenido en este año un crecimiento del 8,6, revirtiendo una tendencia del año anterior, de forma tal que ahí hay una de las explicaciones claves. También en el comercio, es el segundo rubro que aportó este crecimiento del empleo privado, y yo creo que eso está ligado precisamente al crecimiento de los niveles de consumo que se han sostenido en nuestro país. El tercer rubro es enseñanza, de forma tal que esos rubros y algunos otros más han impactado mucho más que el tema que decía Carlos del sector automotor, que allí hay un problema fundamentalmente ligado a la caída de exportaciones a Brasil, aunque el nivel de patentamientos en el mercado local sigue siendo un nivel de patentamientos importante. En cualquier caso, estamos ante un fenómeno interesante y que también era parte de una polémica, si se generaba o no se generaba empleo. O sea, eso estaba en discusión
yo diría está en discusión entre economistas y políticos argentinos, creo que el dato echa luz sobre la polémica. Hoy en los diarios hay una noticia que yo alcancé a ver el título, no entré, que dice que la inversión subió el 4,5% en el último mes. Es decir, también seguramente atraída por un mercado demandante, ¿no es cierto?, que genera condiciones para eso. Y en el caso de la industria automotriz, por estos días hemos leído que se están explorando alternativas de exportación a otros destinos. Sí, no debe ser fácil. Sí, no debe ser fácil. Sí. Está impactando también el tema de las paritarias, ¿no?, que ya en agosto, septiembre, octubre, teniendo en cuenta que hay un nivel de inflacionario inferior a lo que teníamos e inferior al 27-28% acordado en general en las paritarias, eso implica un incremento efectivo de los salarios. Por lo tanto, debe estar impactando también todo eso a favor de la creación de empleo, del mercado interno, ¿no? Un dato, decimos entonces, auspicioso: 172.000 puestos de trabajo nuevos en el lapso. Lo cual, cuando se conozcan los datos, significará seguramente uno de los índices de desempleo más bajos de muchísimos años. Con toda seguridad. Porque si hay más empleo, hay menos desempleo. Aunque a veces el número termina siendo más complejo, porque el desempleo lo que mide es la cantidad de gente que busca trabajo y no consigue, y el empleo indica la cantidad de gente que está efectivamente trabajando. Es decir, podría suceder que en un momento de recuperación o de crecimiento de la economía, gente que hace unos meses no buscaba trabajo, pensaba que ya no tenía posibilidades, hoy se sume a los que buscan trabajo. Entonces te puede producir, por esas cosas de cómo se manejan las estadísticas, una paradoja, ¿no? Pero pasa a veces. Pasa. Aumenta el número de gente empleada y aumenta el índice de desempleo, porque crece más que los empleos que se crean la cantidad de gente que se incorpora a la demanda laboral, es decir, a la búsqueda. Claro que podría ocurrir lo más lógico, que la gente que buscaba trabajo encontró trabajo, y entonces eso es lo primero. Ahí no habría contradicción. Digo, así es. A veces pasa cuando aparece el otro índice y dice, pero ¿cómo? ¿No se habían creado? Sí, las dos cosas son ciertas. Claro, y la paradoja surge de esa razón. Así es. Y que mide cosas distintas, un índice que el otro. Sí. Un dato de la semana que está terminando, que indudablemente habla de la situación que persiste con los fondos buitre, pero en este caso es una medida que castiga de algún modo la decisión reiterada del juez Griesa. Hay un tribunal belga que le ha exigido al Bank of New York Mellon que le pague a los tenedores de bonos europeos. Un poquito de historia rápida. La Argentina viene cumpliendo con sus acreedores de manera regular, y el Bank of New York es uno de los agentes de esos mecanismos de pago. En un momento determinado, la Argentina realiza un pago de 500, algo más de 500 millones de dólares, y el juez Griesa le ordena al Bank of New York que no curse esos pagos a los bonistas, a los acreedores, hasta tanto Argentina no le pague en la misma proporción a los buitres, es decir, a los que están demandando por fuera del acuerdo de reestructuración de la deuda. Argentina le exige al Bank of New York que lo haga. El banco termina aceptando la presión de Griesa como más importante, y allí están en el Banco Central, en una cuenta a nombre del Banco of New York, esos fondos que Argentina dice ya no están en nuestras reservas, no son fondos nuestros, son de los bonistas, pero los bonistas no pueden acceder a ello porque el juez dice que no. ¿Qué es lo nuevo? Que bonistas europeos que dicen nosotros que tenemos que ver con los fallos de Griesa, con la ley norteamericana y demás, se presentan ante la justicia de sus países y dicen, queremos cobrar. Claro. Es elemental. Y entonces la justicia belga le dice al Bank of New York, señor, pague o renuncie, tiene 5 días para decidir qué va a hacer, o renuncie a ser agente de pago y deje librada la situación a que otra entidad pueda hacerse cargo. Al respecto, recordemos que nosotros hemos sancionado una ley, la ley del pago soberano, por el cual el Banco de la Nación está habilitado para hacer esa gestión. Por lo tanto,
prácticamente podrían muy bien esos fondos ser transferidos al Banco de la Nación Argentina y esos bonistas abrir una cuenta y acreditarse allí esos fondos y ellos hacerse de esos fondos que ya llevan un largo tiempo trabados por esta, digamos, arbitraria, caprichosa e inexplicable decisión de Griesa. Hay que agregar que esos bonistas son... se pueden agregar muchas cosas, pero una es que hay decenas de miles de pequeños bonistas, hasta un magnate como Soros, que es uno de los que reclaman. Que es uno de los que reclama, que bueno, de esta paradoja notable que decía Carlos, que hay alguien que tiene la voluntad de pagar y paga. Los que tienen que cobrar no pueden cobrar porque se pone alguien en el medio. Creo que estos fallos... Griesa viene acumulando derrota tras derrota. Tuvo un gran triunfo al inicio de este conflicto, que generó la polémica en la Argentina si había que allanarse a esa decisión o no había que allanarse, y ahora creo que cada vez más se va deteriorando la situación jurídica y política de Griesa, y la del país va mejorando. Atención, ¿no? Que ayer Griesa dio otro fallo por el cual le hizo lugar al reclamo de los llamados Me Too, es decir, los Yo También, que piden el mismo trato que los fondos de Singer y los dos fondos que han iniciado la acción y son sobre los cuales Griesa ha emitido fallo. Lo cual otra vez vuelve a mostrar que si Argentina hubiera seguido el consejo de aquellos que dijeron ya está, Griesa ya falló, hay que ir y pagar, hoy estaríamos metidos en un lío de por lo menos 23.000 millones de dólares. Es decir, lo que Argentina ha hecho con esta postura de firmeza, de presentarse en todos los ámbitos judiciales, de ir a los ámbitos políticos como a la Asamblea de las Naciones Unidas con el proyecto de reestructuración de deuda soberana, del pronunciamiento que ha logrado de todos los organismos de la región, del G77 más China, etcétera. Uno podría decir del mundo entero, salvo esos 6 países que votaron en contra, en la Asamblea General, pero lo cierto es que Griesa no se da por vencido, sigue acumulando fallos, ha citado a otra audiencia para el 5 de noviembre, especulando con la posibilidad de que un gobierno electo más permeable luego de las elecciones pudiera incidir en una decisión más favorable a los intereses de esos fondos buitres. Lo cierto es que esta decisión del Tribunal Comercial de Bélgica, al decir del propio ministro Kicillof, agrega un dato cualitativamente importante en esta disputa con los fondos buitre. Y como decía Juan Carlos, interviene nada menos que el magnate número 1, que es George Soros, en esta demanda. Pero hagámosle justicia al magnate, porque es un magnate que se avino a los términos del acuerdo. En el caso nuestro está... ubicado es un acreedor en la postura que aceptó las reglas funcional a las líneas del gobierno argentino, efectivamente. Nos quedan unos minutos de este primer bloque. Yo quiero introducir un tema que no estaba originalmente en la agenda, pero les debo confesar que te vinieron las ganas. Solo leerlo conmueve. El primer ministro israelí, ustedes lo habrán leído también, dijo que en realidad Hitler no quería matar a los judíos, que todo viene por una indicación del mufti de Palestina, que le dijo hay que quemarlos a los judíos. Ahora, parece ser que, por lo que ocurrió finalmente en el Holocausto, en la Shoah, el mufti le debe haber dicho también a Adolf Hitler que además de matar a los judíos, mate a los gitanos, a los homosexuales, a los discapacitados mentales y a los comunistas. Realmente es insólito que el primer ministro del Estado de Israel haya dicho semejante barbaridad. Creo que hasta la Merkel estaba asombrada y trataba de despegarse de una cosa tan burda y grosera que lo único que puede tener como intención es que a la extrema derecha israelí estar creándole condiciones para justificar una nueva oleada de represión contra el pueblo palestino. No se me ocurre otra cosa, no se puede pensar en otra cosa. Lo hace a costa de rebajar el rol genocida y antisemita del propio Hitler, porque eso es lo que hace, lo exculpa en parte a Hitler con tal de enfatizar... porque Hitler está muerto y el problema de él ahora es su conflicto con Palestina. Bueno, hay 4
estados, digamos Estados Unidos, Rusia, la OTAN, la Unión Europea, que están pidiéndole tanto al gobierno de Israel como a la Autoridad Nacional Palestina que encuentren los mecanismos de negociación para frenar, porque estos procesos que se inician con violencias acotadas después estallan, ya sabemos, además a niveles insólitos. Polvorín permanentemente. ¿No? Vienen los palestinos, se agreden con cuchillo, Israel responde con bombardeos masivos, con consecuencias realmente lamentables para la población. Estamos entonces finalizando este primer bloque y anticipamos un tema que viene a continuación para ir pensando. Seguramente veremos luego, al inicio de esta segunda etapa del programa, un clip sobre el presidente Evo Morales Ayma, que va por un mandato mayor, ya lleva 9 años y 9 meses y va por más.